yo quería empezar reflexionando con usted desde la filosofía. ¿Qué representa este momento? ¿Cómo lo lee usted como filósofo? Un momento tan particular, por decir alguna palabra, el que está viviendo la humanidad entera en este momento. ¿Cuál sería su percepción? Yo diría lo siguiente, es un momento excepcional en la historia mundial porque se ha producido una especie de parálisis económica absolutamente global. Y eso no ha habido nunca en la historia universal, que todas las naciones, más o menos al unísono, hayan decretado estado prácticamente de excepción sanitaria, con confinamiento de los habitantes, cuarentena estricta y demás cosas, lo que significa también un bajón de la producción. Y como esto ha pasado en todos los países del mundo, es la primera, diría yo, crisis sanitaria realmente mundial con paralización de actividades. Uh-huh. Y no existen, esto quisiera remarcar, no existen todavía teorías, conceptos para aclarar esta situación, justamente debido a su aspecto terriblemente novedoso, terriblemente en el sentido de que realmente nos asustamos antes de pensar. Y dígame, don Felipe, ¿esto es el fin del mundo o más bien el inicio de un nuevo mundo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como no soy experto en futurología, no, pero no creo que sea el fin del mundo de ninguna manera. Yo creo que lo que va a ocurrir es un pequeño subrayo, reordenamiento de relaciones económicas y tal vez políticas, pero no creo que pase de eso. Es decir, no tengo tendencia a lo apocalíptico de ninguna manera y personalmente creo que el mundo va a reanudar sus actividades más o menos normalmente después de que pase esto, pero va a haber este bajón de la producción industrial, agrícola, de los servicios, etcétera, y eso va a significar una crisis económica que siempre trae consigo un reordenamiento político. A ver, vamos por partes. Primero quisiera abordar lo humano, lo existencial. ¿Es un buen o un mal momento? Hay diferentes lecturas de los filósofos en este momento. Algunos dicen que es un buen momento porque es un momento de reencuentro del hombre con la naturaleza, con la familia, con la introspección. Pero otros sostienen que es un momento negativo porque nos sacan lo peor de nosotros mismos, el egoísmo, el miedo al otro, el cierre de fronteras, la animadversión con el extraño. ¿Cómo lo ve usted desde lo humano? Mire, yo me referiría, para contestarle concretamente, a experiencias históricas y literarias. Ha habido la gran peste negra en la Edad Media de 1347 a 1348 y hay una peste que está muy bien documentada, que es la que asoló a Europa Occidental en 1665, de la cual ha salido la gran novela crónica de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que se llama Diario de la Peste de Londres. Y ahí se nota lo siguiente. En primer lugar, no es ninguna novedad lo que está pasando. Ya en la Edad Media ha habido las mismas medidas de aislamiento, cuarentena, confinamiento, paralización de transporte, es decir, de todo. Ya se sabía en la Edad Media que el gran problema es la diseminación, no sé si bien en esa época que había virus, pero la diseminación del peligro. Entonces, eso se trata de cortar con la suspensión de transportes, visitas, actos públicos, etcétera. En Londres, en 1665, según Defoe, fue exactamente igual. Y ahí se notan las características que usted ha mencionado. Aparecen las mejores y las peores. Pero como es algo repetitivo, yo diría que no es algo nuevo en la historia universal. Estas grandes crisis, como una guerra, muestran lo peor y lo mejor del ser humano. Uh-huh. No hay, digamos, algo muy excepcional, no es el comienzo de una nueva era. En eso yo creo que es simplemente la continuación de lo que ya hemos vivido algunas veces. Uh-huh. Pero no es paradójico
don Felipe, que en un momento en que la humanidad se creía todopoderosa, con el control de prácticamente todos los espacios posibles de la actividad humana, nos pase esto que nos deja totalmente inermes y sin control? No sería yo tan radical como usted, porque en el fondo, mi estimada Isabel, no hay tal parálisis completa ni estamos totalmente inermes, sino que es una epidemia con poquísimas víctimas mortales. Permíteme mencionarle unos datos. Durante la peste negra de 1347 murió la cuarta parte de la población en Europa, Asia y África. Y durante la peste negra hubieron mínimo 3 o 4 millones de muertos solo en Europa Occidental. Y durante esto que tocó a Bolivia, durante la gripe española de 1919, hubieron probablemente entre 20 y 30 millones de muertos a nivel mundial. Posiblemente 50.000 a 60.000 muertos en Bolivia, y aquí no se suspendieron actividades, no hubo cuarentena, no hubo en ninguna parte nada más que más mortandad que lo normal, pero todas las actividades siguieron iguales. Yo creo que algo similar va a ser ahora. O sea, no estamos tan inermes, no es algo tan novedoso. Uh-huh. Vamos a salir de esta con rasguños, como siempre ha sido la historia del ser humano. Pero usted me hablaba hace un momento de la parte económica y evidentemente ese es un riesgo muy tangible tanto como el de la enfermedad. Sí. ¿Usted diría que sí se podría prever un cambio de eje o por lo menos una crisis del modelo capitalista? No creo, porque no hay ninguna alternativa seria a este modelo. Todos los modelos socialistas han fracasado. El gran ejemplo es la China, que ya no puede llamarse socialista, es un sistema autoritario basado en la propiedad privada de los principales medios de producción, en el libre mercado, pero con un sistema completamente totalitario en el campo político y cultural. Ese podría ser un sistema que se expanda a nivel mundial. Ese es el gran peligro, porque la China probablemente va a lograr manejar esta crisis. Y por ejemplo, los últimos datos que yo conozco, la epidemia no se ha extendido a gran parte de la China. Los chinos han logrado localizarla, es decir, la han logrado limitar a un cierto espacio. En las provincias exteriores de la China, por ejemplo, Manchuria, Tibet, Xinjiang, la vida es completamente normal y la producción sigue. El gran peligro es que muchas sociedades imiten ese modelo chino de un gran control estatal de las actividades humanas, lo cual es posible hoy por la tecnología de la vigilancia. Exacto. Lo que antes no había, esos controles por cámaras que son ubicuas en todas las ciudades de la China. Hay cámaras cada tantos metros, vigilan a toda la población. Ese peligro es grande porque es llamativo. Hay a muchísima gente que le gustaría, también a muchísimos izquierdistas, les gustaría un modelo de control social severo, donde el Estado tiene, digamos, la visión completa de lo que hace cada ciudadano. Ese peligro existe porque probablemente ese modelo autoritario tenga algún éxito en la limitación de la epidemia. Uh-huh. Y dígame, ¿eso qué afectaría a los polos de poder? Hablemos de Estados Unidos, que ha tomado una alternativa, digamos, diferente de China, que no está, digamos, vigilando a sus ciudadanos, no los está poniendo en cuarentena, y vemos que la epidemia está creciendo a pesar de los pronósticos del propio presidente Trump. El peligro que yo veo, doña Isabel, es que el modelo estadounidense de libre mercado y bastantes libertades individuales, etcétera, se vea reducido. Puede ser que el autoritario, sea más exitoso, y podría ser que varios países del mundo, por ejemplo la India, poco a poco se sumen al modelo chino. Uh-huh. En la India ya hay un gobierno bastante autoritario que se parece un poquito al núcleo del modelo chino.
Entonces podría ser que ese modelo, que también es el que hay en Vietnam, etcétera, que ese modelo se expanda por su relativo éxito. Ese es, digamos, lo que yo creo que sería lo más negativo. O sea que esa podría ser, sí, una causa, o perdón, un resultado de esta pandemia. Es decir, en lo humano usted dice no habrían mayores consecuencias, vamos a volver a retomar nuestra normalidad, pero en lo político y en el manejo del poder, sí. Usted lo ha dicho, exactamente. Es lo que yo temo. Y una pregunta más, don Felipe, en cuanto al tema medioambiental, al tema de la relación del hombre con el planeta, que es un tema que se ha traído, digamos, a menos a pesar de su importancia en los últimos años, porque obviamente esto afecta al poder político y económico. Sin embargo, algo que hemos visto en pocas semanas en el mundo en general es la reacción poderosa de la naturaleza ante la falta de presencia masiva del hombre. ¿Cree usted que eso pueda generarnos alguna lección, alguna lectura? Claro, pero yo temo, doña Isabel, que esa lección, como usted la llama, muy acertadamente, va a impactar en relativamente poca gente. La gran mayoría de la humanidad no tiene ningún amor a la naturaleza, a los animales, a los ecosistemas intactos, nada de eso. Yo creo que a la inmensa mayoría de la humanidad le gustaría continuar con lo que había antes y gozar de los beneficios de una sociedad altamente industrializada, con consumo masivo, etcétera. Yo creo que como lección para la humanidad solamente va a servir para grupos que de todas maneras tenían ya antes intenciones pro-ecologistas, lamentablemente. Yo le quiero dar solamente un dato. Aquí en Bolivia ha habido hace pocos meses el gran incendio de la Chiquitanía. Y doña Isabel, los grupos empresariales, otros grupos completamente diferentes como las asociaciones de campesinos, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los partidos de izquierda, etcétera, no han abierto la boca en contra del incendio forestal. Quiere decir que en el fondo les era indiferente o hasta estaban a favor. Y esa es una parte muy grande de la población. Muchísima gente piensa así, que el ser humano, además lo que está en la Biblia, en el Génesis, que el ser humano debe dominar la naturaleza. Dominar significa explotarla, porque la naturaleza está para nosotros y no nosotros para la naturaleza. Pero puede haber, digamos, por carambola, un sentimiento algo mayor de interés por protección a la naturaleza. Creo que en los últimos días, eso no he podido ver con mis propios ojos, ha habido, por ejemplo, aquí en Bolivia, una cierta limpieza muy relativa de los grandes ríos, como el Roche en Cochabamba o el Choqueyapo en La Paz. Creo que ha habido algo así. Así es. No he podido ver, porque no tengo libre circulación, pero podría ser que a nivel mundial haya algo así, pero yo me temo que esa, digamos, que también es un aspecto estético, la recuperación de la belleza original de la naturaleza. Yo creo que eso afecta a poca gente sensible, como usted y yo, quisiera resaltar, pero yo creo que a la gran mayoría de la población le es indiferente que el Choqueyapo tenga aguas limpias o no. Lo que le interesa a la mayoría de la población es ganar dinero, pasarla bien, comer mejor, etcétera, etcétera. No creo que la limpieza de los ríos, el repoblamiento, por ejemplo, de algunas áreas, he visto unas fotografías en internet de repoblamiento de animales tropicales en campos de golf cerca de Santa Cruz. Yo creo que eso le interesa a poca gente. Es gente que ya tiene, como usted y yo, un espíritu sensible, y esa gente siempre es una minoría. O sea que esa ilusión que algunos atesoran en estos días, en sentido de que después de esta pandemia podríamos tener una mejor calidad de seres humanos, ¿le parece a usted absolutamente irrelevante? Una ilusión, como usted ha dicho. No totalmente irrelevante. Siempre hay que mantener un poquito de esperanza, porque la sociedad es muy compleja. El desarrollo humano es también inesperado, o sea, siempre hay un resquicio para la esperanza, pero en líneas generales yo creo que ese tema no interesa a mucha gente, lamentablemente. Yo aplaudo lo que ha hecho
Página 7, que durante el incendio de la Chiquitanía y en otras ocasiones ha dado una enorme cobertura a todo lo que significa protección a los ecosistemas. Esa es una labor educativa y pedagógica de largo aliento que Página 7 viene haciendo de manera ejemplar. Pero yo calculo, permítame esta reflexión, que Página 7 es leída en máximo por unas 50,000 personas en el país. Digamos, siendo generosos, que 100,000 personas comparten más o menos los ideales proecologistas y también los ideales democráticos de Página 7. Pero eso es más o menos el 1% de la población. Yo creo que no afecta mucho al grueso, lamentablemente, de cualquier sociedad en el mundo. Una última pregunta, don Felipe. ¿Cómo ve usted el manejo de esta crisis, de esta pandemia en Bolivia? Concretamente el tema de la cuarentena, de las restricciones, de los planes que el gobierno ha anunciado, ¿y cuál cree que vaya a ser el resultado después de que esto tarde o temprano se supere? Mire, he visto unos cuantos comentarios en el exterior. El manejo de la crisis en Bolivia ha sido relativamente bueno. Hay que decir que el gobierno tomó medidas estrictas relativamente temprano y la epidemia en Bolivia está dentro de límites manejables. Ahora, como yo no soy médico, no puedo opinar sobre este caso muy específico, pero también el hecho de que en Oruro se hayan tomado medidas muy tempranas y la epidemia haya sido de alguna manera limitada en Oruro, ha sido bien recibida por algunos expertos y periódicos en el exterior, que han alabado esa medida en Oruro tan severa que ha realmente limitado la expansión de la pandemia. Entonces, yo me imagino, sin ser experto en epidemiología ni nada similar, me imagino que la crisis en Bolivia ha sido manejada por el gobierno relativamente en forma adecuada. Lo que se nota en esta pandemia es algo muy positivo, y es el valor atribuido al ser humano, que ha subido notablemente en el tratamiento de los gobiernos y en la opinión pública. Cuando hubo la pandemia, la última grande, la gripe española de 1919, aquí en Bolivia no se tomó ninguna medida especial, la vida siguió totalmente en forma normal. El gobierno de José Gutiérrez Guerra no se atribuyó ninguna medida, no ejecutó ninguna medida especial. Y hoy en día, un muerto es algo gravísimo. Quiere decir que hoy los humanos atribuimos un valor muy grande a la vida individual. Es en el fondo, y en eso hay que reconocer la labor de Página 7 y de personas como usted. El valor de la persona individual ha subido mucho. O sea, hoy estamos horrorizados por 10 muertos. En cambio, aquí hubieron hace exactamente un siglo probablemente 40,000 muertos y nadie se preocupó mucho. Increíble, es verdad. Entonces ha mejorado muchísimo la apreciación de la vida individual. Y a eso ha ayudado las conexiones con el exterior, naturalmente, el hecho de que muchísima más gente sabe lo que ocurre en el exterior y sabe las ideas que hay en el exterior, por ejemplo, de defensa del individuo. Pero aquí en Bolivia hemos hecho, yo creo, un gran progreso. Las medidas del gobierno reflejan eso, la enorme preocupación por la defensa de la vida individual como valor supremo de la sociedad.